Si deseas conocer la historia completa de los signos que emergen más allá de la materia, quédate hasta el final de este video, porque nada de lo que vas a escuchar ocurre por casualidad. Tal vez creas que llegaste aquí por curiosidad, pero en realidad fue tu memoria profunda la que te trajo. Esa parte de ti que nunca olvida y que hoy decide abrirse de nuevo. No todos sienten este llamado, y sin embargo tú estás aquí, frente a un umbral invisible que no puede verse con los ojos, sino con aquello que late detrás del silencio. Lo primero que sucede cuando te permites escuchar más allá del ruido externo es un leve estremecimiento. No es un temblor físico, sino la certeza de que algo se ha movido en tu interior antes de que siquiera entiendas lo que está pasando. Es el mismo movimiento que describían los antiguos iniciados cuando hablaban de Thoth, el guardián de los ritmos ocultos, el escriba de lo invisible, aquel que no dejó dogmas, sino claves disimuladas en forma de vibración. Imagínalo no como un dios lejano, sino como una inteligencia que atraviesa los siglos, que camina entre culturas y nunca se agota, porque no pertenece al tiempo lineal. Quizás lo percibas como un eco extraño cuando escuchas nombres como Hermes, Tehuti o Enoch, aunque jamás hayas leído un libro sobre ellos. Esa familiaridad inexplicable no proviene del estudio, sino de una memoria ancestral que despierta sola, en el momento justo, como si en el aire hubiera señales que solo tu espíritu puede descifrar. Y ahora, al escuchar mi voz, esa vibración empieza a resonar en ti, como si cada palabra no fuera solo un sonido, sino un mapa que se activa en lo más profundo. Los egipcios lo representaron con cabeza de ibis, el ave que camina entre el fango y la claridad, entre la tierra y el cielo, porque Thoth es eso, un puente, un mensajero entre dimensiones, pero reducirlo a un mito grabado en piedra es no comprender su esencia. No fue venerado para pedir favores, sino invocado para recordar la armonía perdida, la música que pulsa detrás de cada respiración. No necesitaba mostrar prodigios, apenas dejaba susurros, como quien esconde semillas en el desierto, sabiendo que algún día alguien volverá a encontrarlas. Y esas semillas son símbolos, no como adornos ni como supersticiones, sino como puertas vibracionales que esperan ser atravesadas. ¿Nunca te has sentido extraño frente a un Ang, frente al ojo de Udhat, frente a una espiral antigua? La mente puede descartarlos como dibujos, pero el cuerpo responde con un escalofrío, con un silencio súbito. Ese es el lenguaje de los símbolos. No explican, reconocen, y cuando reconoces, algo en ti se reacomoda. Haz una pausa ahora. No cierres los ojos si no quieres, pero coloca tu atención en tu respiración. Inhala suavemente, sostén unos segundos y exhala despacio. No trates de forzar nada, simplemente siente. Esa pequeña acción ya cambia tu estado, porque donde la atención se posa, la energía responde, así de sencillo, así de profundo. La vibración no necesita fórmulas complejas, necesita presencia. El silencio que se abre entre una inhalación y otra es más poderoso de lo que imaginas. Es como entrar en una cámara secreta, un espacio donde el tiempo parece detenerse. Allí, los iniciados decían que la mente se aquieta y la conciencia empieza a brillar por sí sola. No es un lugar físico, es un estado, un intervalo sagrado. Y cada vez que lo atraviesas, aunque sea por un instante, entras en contacto con lo que los sabios llamaron el campo, la matriz invisible donde todo comienza antes de hacerse forma. Ese campo no es una metáfora poética, es real, aunque intangible. Lo has sentido en los presentimientos que se cumplen, en
las sincronicidades que parecen guiadas, en esa certeza silenciosa que te cambia de rumbo. Allí, las leyes no funcionan como en la superficie. Lo que sostienes dentro se refleja afuera. Por eso Todd susurraba a través de la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo. No era un lema, era un código, una instrucción vibratoria que revela la estructura misma de la realidad. Si todo lo que existe afuera es reflejo de lo que vibras, entonces tu papel no es pasivo, no eres una víctima de lo que ocurre, eres un co-creador. Y comprenderlo abre un poder que no puede ser manipulado por coronas ni por doctrinas. Eso fue lo que intentaron borrar, no porque fuera falso, sino porque devolvía la soberanía al ser humano. El conocimiento no se destruyó, se disfrazó, se escondió detrás de símbolos, mitos y dogmas, esperando que alguien volviera a descifrarlo. Hoy estás tocando de nuevo ese velo, no porque alguien te lo haya explicado, sino porque lo sientes. La vibración no entra por la lógica, sino por el reconocimiento silencioso. Es como una brisa que no se ve, pero que cambia el aire alrededor. En ese instante sabes, sin necesidad de palabras, que siempre ha estado ahí. Y cuando lo aceptas, ya no eres el mismo. Empiezas a ver con otros ojos. Los ojos que no dependen de la luz externa, sino de la claridad interior. Si hasta ahora algo en ti ha vibrado diferente, escríbelo en los comentarios. No como un gesto superficial, sino como un sello vibracional que afirma tu presencia en este campo. La frase es simple. Siento el llamado al escribirlo. No solo declaras tu experiencia, también refuerzas la frecuencia que este video sostiene. Y así, juntos, reactivamos una memoria que nunca se apagó, apenas se cubrió de polvo. Respira una vez más. Observa lo que se ha movido en ti. No te apresures en entender, porque la enseñanza de Todd nunca fue acumular respuestas, sino recordar las preguntas correctas. Y la primera ya está aquí. ¿Qué es lo que en ti comienza a despertar en este mismo instante? Si deseas conocer la historia completa de lo que se esconde detrás de los velos, permanece aquí y escucha con el corazón abierto, porque lo que estás a punto de recibir no es un relato muerto ni un mito perdido, sino una corriente viva que te atraviesa aunque no lo notes. Hasta ahora has sentido cómo el misterio comienza a rozarte, como si una brisa invisible quisiera hablarte al oído. Ahora entramos más profundo, porque Todd no fue simplemente un dios con rostro de ibis, ni un personaje petrificado en los muros de los templos. Todd es, y siempre ha sido, una conciencia que no obedece al tiempo ni al espacio, un mensajero entre mundos, un guardián que se manifiesta en los intersticios de la realidad, justo allí donde la mente ordinaria deja de comprender y el alma comienza a recordar. Imagina por un momento al ave ibis, caminando entre las aguas y la tierra, moviéndose con ligereza entre dos planos. Ese símbolo no fue escogido al azar, pues refleja lo que Todd encarna, la capacidad de habitar en los umbrales, de sostener el puente entre lo visible y lo invisible. No lo llames Dios en el sentido común, porque su esencia nunca buscó devoción ciega ni templos de piedra. Él fue y aún es un código vibracional, una inteligencia que atraviesa épocas y culturas bajo distintos nombres. Hermes, Tauti, Enoc, todos rostros de una misma fuerza que no pertenece al pasado, sino a una presencia viva que se manifiesta cada vez que alguien se atreve a mirar más allá de la superficie. ¿No te ha pasado que al escuchar ciertos nombres antiguos, aunque nunca los hayas estudiado, algo dentro de ti se estremece? Ese estremecimiento no es casualidad, es la memoria ancestral
recordando lo que la mente había olvidado. Todd no actúa a través de argumentos ni de lógica lineal. Actúa a través de vibración. Habla directamente con la parte más honda de ti, aquella que no necesita pruebas porque ya sabe. Y cuando esa vibración se activa, no importa cuán escéptico te creas, comienzas a sentir un orden invisible reorganizándose en tu interior. En los textos egipcios se le llamaba el escriba de los dioses, aquel que calculaba con precisión los ritmos celestiales y escribía los destinos en un libro invisible. Pero el destino del que hablaba no era un calendario rígido ni una predestinación sin salida. Era el compás del alma, el pulso secreto que se manifiesta en cada respiración, en cada latido, en cada pensamiento que emite una onda hacia el universo. Todd sabía leer esas ondas y enseñaba a los iniciados que el verdadero tiempo no era cronológico, sino vibracional. Lo que importa no es el reloj, sino la frecuencia con la que vives. De ahí nace el vínculo con la tradición hermética. El pequeño texto de la tabla esmeralda, atribuido a él, es mucho más que palabras talladas en piedra. Es geometría viva, resonancia. Cada línea actúa como un mapa hacia planos más sutiles, y por eso quienes se detienen a contemplarlo con presencia sienten que algo cambia en su vida. Porque no se trata de entender intelectualmente, sino de permitir que el texto te atraviese y te transforme. Todd no enseñaba con discursos, enseñaba dejando semillas en forma de claves, esperando a que quien estuviera listo las reconociera. Lo extraordinario es que esa presencia no ha desaparecido, no está confinada en los museos ni en los libros polvorientos. Se manifiesta en los silencios, en los instantes en que suspendes la prisa y logras escuchar lo que vibra más allá de los sentidos. Cuando callas, aparece. Cuando observas con sinceridad, habla. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, te reconoce. Así es como siempre se comunicó, no con fuegos artificiales, sino con susurros. Porque la verdadera iniciación no ocurre por imposición, sino por recuerdo. Y aquí surge la gran paradoja. Si Todd siempre fue un mensajero entre dimensiones, ¿por qué sus enseñanzas fueron ocultadas, distorsionadas, convertidas en dogma? La respuesta late en la misma naturaleza del poder. Lo que él transmitía era soberanía interior, una fuerza que hace al ser humano inconquistable. Y los sistemas que gobiernan con miedo y dependencia jamás podrían tolerar que cada alma recordara que no necesita intermediarios. Así comenzó el ocultamiento. Las frases herméticas fueron reducidas a eslóganes vacíos. Los símbolos se llenaron de interpretaciones superficiales. Y lo que era vibración se convirtió en letra muerta. Pero la vibración no puede ser destruida. Solo puede ser enterrada bajo capas de ruido. Y aunque la enterraron, aunque disfrazaron el conocimiento en mitos y prohibiciones, nunca lograron apagar el campo de resonancia. Por eso ahora lo sientes. Porque Todd sigue operando en la dimensión de la memoria, como un eco que viaja a través de las edades y despierta a quienes están listos para ver sin los ojos, para escuchar sin los oídos, para reconocer sin la mente. Al llegar hasta aquí, ya no estás recibiendo un discurso, estás atravesando un umbral. Tu respiración se vuelve distinta, tu atención se expande, y percibes que lo que parecía externo empieza a revelar su raíz en ti. Esta es la señal de que Todd no es un mito del pasado, sino un mensajero vivo que se manifiesta en el mismo acto de escuchar con presencia. Él no viene a imponerte respuestas, viene a devolverte la capacidad de hacerte las preguntas correctas. Viene a recordarte que lo que buscas fuera siempre estuvo vibrando dentro. Ahora escucha este silencio que nos envuelve. Siente cómo detrás de cada palabra hay un espacio vibrante que late.
Ese espacio es el umbral entre mundos, y es allí donde Todd siempre te espera. Lo que se intentó ocultar jamás fue destruido, porque lo sagrado no muere, simplemente se disfraza. Cuando Todd aún vibraba en los templos y su presencia era transmitida de aliento en aliento, el conocimiento era fuego vivo que saltaba de un alma a otra, sin necesidad de libros ni doctrinas. Era un fuego silencioso, invisible para los ojos comunes, pero capaz de encender la claridad en quien estaba preparado. Y ese fuego, que liberaba más que ataba, comenzó a inquietar a quienes dominaban el mundo exterior, no porque fuese peligroso en sí mismo, sino porque despertaba soberanía interior, y un ser soberano no podía ser sometido. Entonces comenzó la operación de silencio. Lo que no se podía borrar, se distorsionó. Lo que no se podía callar, se disfrazó de símbolo, de rito sin alma, de creencia domesticada. Así, la vibración se convirtió en palabra muerta, y lo que antes expandía conciencia pasó a ser dogma repetido sin espíritu. La célebre frase de la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, se convirtió en un lema vacío, pronunciado como quien repite una fórmula sin comprender su poder. Pero en su origen, esa frase era un código. Era el mapa de la estructura invisible que sostiene toda la realidad. Lo que vibra en lo sutil se refleja en lo material. Lo de fuera es espejo de lo de dentro. Comprender eso con el corazón basta para disolver las cadenas, porque significa que nada externo determina tu vida más allá de lo que tu propia vibración sostiene. Significa que la realidad no es una cárcel fija, sino un reflejo en movimiento, y esa revelación fue lo que más temieron los guardianes del poder, porque un pueblo que recuerda su poder interior no necesita tronos, ni sacerdotes, ni mediadores. De ahí nació el ocultamiento. Las enseñanzas fueron guardadas bajo juramentos, disfrazadas en mitos, enterradas bajo capas de religión institucionalizada. Las palabras de Todd fueron convertidas en alegorías incomprensibles para el pueblo, reservadas a círculos cada vez más cerrados. El fuego vibracional que debía ser compartido se volvió privilegio de unos pocos, y con el tiempo, lo que había sido experiencia directa pasó a ser teoría, letra, repetición sin vida. El conocimiento de la vibración fue reemplazado por creencias fijas, y el hombre, que alguna vez fue soberano de su mundo interior, se volvió dependiente de normas y verdades impuestas. Pero la vibración no desapareció, no podía, permaneció oculta en los pliegues de símbolos, en las geometrías grabadas en los templos, en las frases que parecían simples metáforas. Se ocultó en las tradiciones que sobrevivieron disfrazadas de superstición, en los susurros de místicos y alquimistas que entendieron que la llama no estaba extinta, solo dormida, y aunque durante siglos el ruido del mundo quiso ahogar ese eco, el eco nunca cesó. Continuó resonando en los sueños, en las intuiciones, en los instantes en que el alma se detiene y siente que hay algo más de lo que los ojos muestran. Así, lo que fue ocultado con tanto empeño comienza a reaparecer, no en museos ni en academias, sino en la conciencia de quienes están listos para recordar. Cada escalofrío que sientes al escuchar estas palabras, cada sensación inexplicable de familiaridad, cada vibración que se mueve dentro de ti, es la prueba de que ese conocimiento nunca murió. Lo que Todd entregó sigue vivo, esperando a ser reconocido, porque recordar no es acumular ideas, es despertar una frecuencia dormida, y cuando esa frecuencia despierta, no hay sistema que pueda volver a encadenarla. Lo que ocultaron no fue un mito antiguo, fue tu propia soberanía. Lo que distorsionaron no fueron símbolos externos,
fue la memoria de que la materia responde al espíritu. Lo que enterraron no fue un libro, fue la certeza de que tú eres creador de la realidad. Y sin embargo, ninguna de esas distorsiones fue suficiente para apagar la verdad, porque la verdad no pertenece al tiempo ni al poder, pertenece al silencio interior, y allí, en lo profundo, siempre ha seguido ardiendo. La vibración que alguna vez fue enterrada comienza a manifestarse de nuevo en la superficie de tu conciencia como un río subterráneo que encuentra su salida natural. Y en ese instante algo dentro de ti empieza a ver el mundo de otra manera. No porque cambien las cosas externas, sino porque tu percepción se vuelve más profunda y reconoce capas invisibles que siempre estuvieron presentes. La enseñanza de Thoth no era acumular fórmulas para la mente, sino despertar un sentido dormido en el interior. Un ojo que no depende de la vista, sino de la presencia. Un centro de percepción que atraviesa la materia y revela la textura vibratoria de la realidad. Cuando ese centro empieza a activarse, no hay fuegos artificiales ni milagros teatrales. Hay una sutil certeza que se desliza en el cuerpo, un cambio en la respiración, un modo distinto de escuchar, una manera nueva de sentir el espacio que te rodea. En las tradiciones antiguas se hablaba de este despertar como de un retorno a la visión verdadera. No se trata de ver imágenes extraordinarias, se trata de reconocer con todo el ser aquello que antes pasaba desapercibido. Un árbol que parecía mudo ahora tiene un pulso que sientes. Una calle común adquiere profundidad. El tiempo se ablanda como si respirara contigo. Esta expansión no es fantasía, es la conciencia empezando a resonar con el campo que sustenta la materia. Thoth enseñaba que ver antes de la forma, sentir antes de entender y reconocer antes de pensar era el camino para desatar ese sentido. Por eso la clave no era acumular técnicas, sino encontrar quietud. En el ruido interior, el ojo permanece cerrado. En el silencio, en el intervalo casi imperceptible entre inhalar y exhalar, comienza a abrirse. Ese intervalo no es vacío, es puerta. Es el mismo portal que las tradiciones orientales señalaron con nombres distintos y que la ciencia moderna apenas empieza a intuir. Lo que los antiguos llamaban el ojo oculto no era una metáfora, era la descripción de un punto real en el que la conciencia puede pasar del plano denso al plano sutil sin abandonar el cuerpo. Hoy se lo llama glándula pineal, pero para ellos era un umbral. No importa el nombre, importa la función. Cuando la respiración se convierte en puente y la atención en presencia, este umbral responde, no con visiones espectaculares, sino con comprensión directa, con sincronías que parecen casualidad y son lenguaje, con sensaciones físicas que te confirman que algo en ti se reorganiza. Así es como empieza la visión más allá de lo físico, sin buscarla, sin forzarla, sosteniendo la coherencia entre lo que piensas, sientes y respiras. El ojo interior no se abre con tensión ni con obsesión. Se abre cuando tu vibración se vuelve clara, cuando tu sentir y tu pensar dejan de estar en guerra, cuando tu cuerpo y tu alma dejan de actuar como extraños. Entonces comienzas a reconocer que tu conciencia no está encerrada en un cráneo, que se extiende, toca, comunica y que todo lo que existe vibra contigo en un solo campo. Los sueños lúcidos, las intuiciones repentinas, los destellos de claridad no son rarezas, son señales de ese despertar. El cuerpo descansa y la conciencia permanece viva. En ese estado comprendes que la realidad no es un conjunto de objetos fijos, sino un tejido de energía sensible a tu presencia. Comprendes que aquello que llamabas casualidad
es respuesta, que lo que imaginabas inalcanzable está ya vibrando en ti. En palabras de Todd, todo lo que ves en la materia nace primero en el campo vibracional, en la matriz invisible del universo, donde las formas todavía no han tomado cuerpo. Ese campo es neutro y exacto. Refleja lo que sostienes. Lo que resistes se intensifica. Lo que mantienes con coherencia florece. Allí el pensamiento deja de ser idea y se convierte en vibración. Por eso ver más allá de lo físico no es un adorno esotérico, sino el regreso a tu condición original. Es la constatación de que la vida no se limita a los sentidos y de que la materia no es una prisión, sino una proyección. Cuando esa visión despierta, el miedo se disuelve porque ya no te ves como víctima de lo que ocurre, sino como participante del campo que sostiene todo. En ese reconocimiento empieza el verdadero trabajo. Vivir desde esa percepción y convertir cada acto en una afirmación vibratoria. Cuando la conciencia comienza a percibir que la materia es reflejo y no origen, se produce un giro irreversible. Ya no miras el mundo como algo externo que se te impone. Lo miras como un espejo vivo que responde a tu vibración. Thoth llamaba a este estado el principio del ritmo, porque nada en el universo se mueve al azar. Todo pulsa en ciclos, en mareas invisibles que van y vuelven como la respiración del cosmos. Así como el mar obedece a las fases de la luna, así como tu corazón late siguiendo un compás perfecto. También tu vida responde a oscilaciones sutiles que no pueden medirse con relojes, pero que determinan cada experiencia. La respiración es el modelo más cercano de este principio. Inhalar, retener, exhalar, volver a inhalar. Todo es flujo y todo es retorno. Cuando respiras de manera caótica, fuera de ritmo, tu campo se desordena y el mundo exterior refleja esa distorsión con fatiga, ansiedad y desconexión. Cuando tu respiración se vuelve armónica, tu frecuencia se alinea con el pulso universal y comienzas a sentir una extraña coherencia que lo impregna todo. Los pensamientos se ordenan, las emociones se suavizan, la percepción se expande. Thoth enseñaba que quebrantar el ritmo era quebrantar la ley del universo, porque lo que no vibra en orden, tarde o temprano, colapsa. El ser humano moderno ha olvidado esa cadencia y vive atrapado en una respiración corta y fragmentada, como si estuviera siempre huyendo de un peligro invisible. Ese patrón, que debería activarse solo en momentos de emergencia, se ha convertido en estado permanente, y el resultado es un cuerpo agotado, una mente dispersa y un alma que se siente exiliada de su propio templo. La desconexión no comenzó en los genes ni en las circunstancias, comenzó en el olvido del ritmo. Cada jadeo superficial es un mensaje que el cerebro interpreta como amenaza, y cada amenaza imaginaria activa cadenas de pensamientos repetitivos que nunca encuentran claridad. Pero el principio de ritmo no solo se manifiesta en la respiración, está presente en todo lo que vives. La alegría y la tristeza son mareas que van y vienen. La expansión y la contracción son movimientos naturales de la existencia. Resistirse a este flujo genera sufrimiento, porque pretender quedarse solo con una fase es como intentar detener las olas del mar con las manos. La sabiduría consiste en reconocer que el vaivén no es castigo, es la danza misma de la vida. Así como el día da paso a la noche y la semilla muere para renacer como árbol. También tu ser atraviesa ciclos de aparente vacío que en realidad son preparación para la expansión siguiente. Los alquimistas lo comprendieron con una fórmula sencilla y profunda: solve et coagula, disolver y coagular. No es solo un principio químico, es un mapa de existencia.
La inhalación disuelve los límites y absorbe la energía indiferenciada del todo. La pausa es el momento de alquimia en el que esa energía se transforma según la cualidad de tu conciencia. La exhalación coagula una nueva realidad, más pura, más clara, más alineada con tu esencia. Cada ciclo de respiración consciente es, en realidad, un ciclo de transmutación. No estás simplemente oxigenando tu cuerpo. Estás reescribiendo tu campo energético y ajustando la nota con la que vibras en el universo. Lo más poderoso es comprender que este proceso no depende de grandes ceremonias ni de complejos rituales. El verdadero templo es tu cuerpo y el altar es tu respiración. Cada vez que inhalas con presencia, que sostienes el aire en silencio y lo exhalas con entrega, estás entrando en la misma corriente que mueve galaxias y soles. Estás recordando que tu vida no es un accidente aislado, sino una expresión del mismo ritmo que sostiene la totalidad. Y cuando alineas tu pulso interno con ese compás mayor, algo extraordinario ocurre. Las circunstancias externas empiezan a reacomodarse como piezas de un tablero que responden a un movimiento invisible. La sincronía aparece. Lo que parecía azar se convierte en mensaje. Los encuentros llegan en el momento exacto. Las decisiones se iluminan con claridad. Las situaciones se resuelven con una fluidez que ninguna estrategia mental podría haber previsto. El universo no está conspirando a tu favor como una fuerza externa. Está reflejando tu coherencia interna. Esa es la verdadera magia del ritmo. Reconocer que el mundo no es un obstáculo a superar, sino un espejo que revela en todo momento tu propio estado vibratorio. Comprenderlo intelectualmente no basta. Hay que sentirlo en la piel, en el latido, en la respiración. Y en esa experiencia directa, te das cuenta de que no eres víctima del vaivén, eres parte de él. El secreto está en no resistirse, en aprender a surfear la ola, en dejar que cada movimiento te lleve más profundo en lugar de fragmentarte. Cuando logras esa entrega, el miedo a perder se disuelve, porque sabes que toda contracción es preludio de expansión. El miedo al cambio desaparece, porque sabes que el cambio no es ruptura, es continuidad, y lo que parecía caos se revela como ritmo perfecto. En la cadencia invisible del universo, el secreto más poderoso no está en el movimiento constante, sino en el instante en que todo parece detenerse. La pausa, ese intervalo silencioso entre inhalar y exhalar, entre latido y latido, fue llamada por los antiguos el fuego oculto, porque en ella se esconde la chispa que enciende toda transformación. No es un vacío muerto, es un vacío fértil, un espacio de gestación donde lo viejo se disuelve y lo nuevo empieza a tomar forma. Dodd enseñaba que aquel que sabe habitar la pausa conoce el secreto de la creación, porque la creación no ocurre en el ruido. Ocurre en la quietud donde nada distrae y todo puede nacer. La mayoría teme ese silencio interior porque lo confunde con ausencia, con pérdida, con vacío estéril, pero quienes lo han atravesado saben que allí pulsa la matriz original. Es como entrar en una sala oscura donde al principio no ves nada, y de pronto, poco a poco, comienzas a distinguir destellos, geometrías, presencias que antes estaban ocultas por la luz ordinaria. El silencio profundo revela lo que el bullicio de la mente oculta, y ese silencio, lejos de ser pasivo, es un campo vibratorio inmenso que responde a cada respiración con exactitud matemática. En los templos egipcios se decía que la verdadera iniciación no era aprender fórmulas, sino sostener la mirada interior en la pausa. Los sacerdotes enseñaban a los discípulos a contener el aliento, no como ejercicio físico,
sino como rito de confianza. Allí, sin aire, sin palabras, sin distracciones, el alma se enfrentaba a sí misma. El cuerpo gritaba por respirar, la mente suplicaba por pensar, pero el iniciado aprendía a quedarse, a permanecer, a dejarse atravesar por el fuego invisible. Y cuando lo lograba, cuando traspasaba ese umbral de resistencia, una claridad indescriptible surgía. La certeza de que la vida no depende de los sentidos, de que hay un flujo más allá del oxígeno, más allá del cuerpo. Ese fuego interior no se alimenta de materia, se alimenta de presencia. Por eso, cuanto más consciente eres de tu respiración, más sutil se vuelve tu energía, hasta que el cuerpo entero empieza a vibrar como un instrumento afinado. En ese estado, lo que parecía simple pausa se transforma en portal. Ya no estás limitado por la linealidad del tiempo. Sientes que pasado y futuro se repliegan en el mismo punto, y en ese punto el alma recuerda. Recuerda que ha habitado múltiples formas. Recuerda que lo eterno nunca se perdió. Recuerda que la identidad que creías única es solo un ropaje momentáneo. La alquimia de la pausa tiene un efecto que ninguna doctrina puede otorgar. Reorganiza el campo vibratorio sin necesidad de palabras. Allí donde la mente no llega, la vibración lo reordena. El miedo que parecía inmenso se disuelve como humo. La tensión acumulada en años se afloja en segundos. La tristeza que se había convertido en peso se libera como si nunca hubiera pertenecido a ti, no porque alguien lo haya quitado, sino porque al entrar en la pausa, tu energía deja de sostener la distorsión y lo que no tiene raíz en la verdad simplemente cae. Es por eso que tantas tradiciones, aunque distantes en tiempo y cultura, coincidieron en el mismo secreto. El poder está en el espacio entre pensamientos. Los yogis lo llamaron samadhi. Los místicos cristianos lo nombraron contemplación. Los sufíes lo vivieron como fana, y los hermetistas lo reconocieron como la entrada al ojo oculto. Diferentes lenguas, la misma vibración. Todas sabían que lo divino no se conquista con esfuerzo, se revela en el silencio fértil. Habitar esa quietud es un acto de valor, porque significa renunciar a la ilusión de control. La mente teme la pausa porque no puede medirla ni manipularla, y en ese temor revela su verdadera fragilidad. Pero cuando eliges atravesar el silencio, descubres que lo que creías vacío es plenitud inabarcable. Comprendes que el fuego interior no es una metáfora poética, sino una vibración real que arde en tu campo, que reorganiza, que sana, que recuerda. Y entonces dejas de buscar respuestas en lo externo, porque entiendes que todo conocimiento auténtico emana de ese núcleo de quietud ardiente. Cuando el fuego interior despierta en la pausa, no se queda recluido en lo profundo como un secreto íntimo, comienza a irradiar hacia afuera, y todo lo que tocas se impregna de esa vibración. El mundo que parecía sólido y ajeno revela que siempre fue maleable, como arcilla sensible a la temperatura de tu conciencia. Todd decía que el verdadero poder no era dominar la materia con las manos, sino sostener la vibración adecuada hasta que la materia respondiera por resonancia. Y esa respuesta no es magia fantástica, es la ley más simple. Lo semejante atrae lo semejante. Lo coherente organiza lo caótico. Lo verdadero disuelve la ilusión. A medida que tu fuego interior se fortalece, comienzas a notar cómo las circunstancias externas se reacomodan como si obedecieran a una música que solo tú escuchas. Personas que antes parecían lejanas, aparecen en el momento preciso. Caminos que creías cerrados se abren sin esfuerzo. Señales se multiplican hasta volverse imposibles de ignorar. No es que el universo cambie de pronto,
Es que tú has cambiado de frecuencia, y el campo refleja con exactitud lo que vibras. La sincronicidad deja de ser coincidencia y se convierte en lenguaje. Cada encuentro, cada repetición, cada número que aparece insistentemente es un recordatorio de que el fuego interior está escribiendo en la realidad lo que antes permanecía oculto en tu alma. Este es el punto donde muchos sienten vértigo, porque descubren que ya no pueden culpar al azar ni al destino. Entienden que son participantes activos de la creación y que cada pensamiento sostenido, cada emoción alimentada, cada silencio habitado se convierte en materia. Esa responsabilidad puede asustar, pero también libera, porque si todo responde a la vibración, entonces no existe prisión definitiva. Incluso en medio del dolor, incluso en la densidad de una circunstancia difícil, siempre hay un punto donde puedes volver al fuego interior, reorganizar tu campo y permitir que lo externo comience a transformarse. Los antiguos lo ilustraban con metáforas sencillas. Un músico afina su instrumento antes de tocar, porque sabe que la más leve disonancia arruina la melodía. Del mismo modo, el ser humano debe afinar su vibración antes de actuar, porque si actúa desde la distorsión, solo reproducirá más caos. Pero si se alinea con su fuego interior, cada gesto, cada palabra, cada silencio se convierte en nota pura que armoniza lo que toca. Esta es la esencia del verdadero arte hermético: convertir la vida cotidiana en un acto alquímico, donde el pan que compartes, la mirada que ofreces, la decisión que tomas no son simples acciones, sino vibraciones que tejen realidad. Lo más sorprendente es que este poder creador no necesita esfuerzo desmesurado. No requiere luchas titánicas ni rituales complejos. Su condición es la coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces están en la misma frecuencia. El campo responde como un espejo pulido, pero cuando piensas una cosa, sientes otra y haces lo contrario. El campo refleja esa fractura y la vida se convierte en contradicción. Por eso el fuego interior es, ante todo, una llama de unificación. Une lo que estaba dividido, sutura lo que estaba roto, alinea lo que antes se movía en direcciones opuestas. Y aquí surge una revelación aún más profunda. La realidad externa no es un escenario neutral, es un espejo pedagógico. Te muestra con precisión dónde vibras, qué sostienes, qué niegas. Si el entorno te devuelve caos, no es castigo, es un mapa. Si te devuelve armonía, es confirmación. Cada situación es un maestro silencioso que refleja tu propio campo. Esta comprensión transforma la relación con el mundo. Dejas de pelear con lo externo y comienzas a escucharlo como quien escucha un eco. Descubres que la vida no está contra ti. Está hablándote en un lenguaje vibratorio que solo el fuego interior puede traducir. Cuando comprendes que la realidad externa no es un escenario muerto, sino un espejo vivo, todo empieza a hablarte. Lo que antes pasaba desapercibido se convierte en mensaje. Lo que parecía coincidencia se revela como clave. El universo no grita, susurra en símbolos, en repeticiones, en encuentros que parecen casuales, pero que tocan con exactitud el punto que estabas necesitando. Este lenguaje vibratorio es antiguo y a la vez íntimo, porque no se trata de un código externo que debas descifrar, sino de un diálogo que ya conoces en lo profundo, aunque lo hayas olvidado. Todd decía que la vida responde como un espejo de agua. No refleja lo que deseas, refleja lo que emites, y si aprendes a leer ese reflejo, nunca estarás perdido. Las señales no llegan en forma de fórmulas complicadas, llegan en lo simple. Un número que se repite con insistencia,
una palabra escuchada al azar que resuena con tu estado interno, un objeto que cae en el momento exacto, un sueño que parece más real que el día. Todo eso es vibración respondiendo a tu vibración. Cuando tu campo se vuelve más coherente, las señales se multiplican porque el universo encuentra un canal claro para comunicarse contigo. No es que antes no existieran, es que tu ruido interno las ahogaba. Al silenciar la mente y habitar el fuego interior, el mundo comienza a mostrarse como un libro abierto. La clave está en no confundir señal con superstición. No se trata de forzar significados ni de buscar obsesivamente mensajes en todo lo que ocurre. Se trata de sentir qué eventos producen una resonancia inconfundible en tu interior. Esa vibración que no puede explicarse con lógica, pero que te atraviesa como si alguien hubiera tocado una cuerda exacta. Esa sensación es el sello de una comunicación real. Allí donde sientes esa vibración, el universo te está hablando. Lo que sucede después depende de tu atención. Puedes ignorarlo y seguir de largo, o puedes detenerte, respirar y dejar que esa señal abra un nuevo camino. Los antiguos sabían que el universo es un diálogo constante. No lo concebían como un Dios lejano que dicta leyes, sino como un campo vivo que responde a cada gesto humano. Por eso construían templos alineados con las estrellas. Grababan geometrías en la piedra, cantaban himnos que resonaban con las proporciones de la naturaleza. Todo era parte de una conversación mayor donde el hombre no era un espectador, sino un participante. Cada piedra, cada sonido, cada gesto era una palabra en el idioma del cosmos. Y cuando se pronunciaba con coherencia, el universo respondía. Hoy, ese lenguaje sigue vivo, pero hemos olvidado cómo escucharlo. El ruido de la prisa, la lógica reducida al cálculo, la desconfianza hacia lo invisible han adormecido la capacidad de leer los signos. Sin embargo, en los momentos de silencio, todavía aparece una canción que suena en el instante justo, una persona desconocida que pronuncia la frase que necesitabas, un animal que se cruza en tu camino con una energía particular. No es fantasía, es vibración. Y cuando aprendes a leerlo sin ansiedad, cuando dejas que las señales te encuentren en lugar de cazarlas, entras en un diálogo sagrado donde la vida se convierte en maestra constante. Ese diálogo tiene una consecuencia profunda. Disuelve la sensación de soledad. Descubres que no caminas en un vacío indiferente, sino en un tejido vivo que te escucha y responde. Empiezas a confiar en que incluso lo doloroso trae un mensaje, incluso lo caótico es una guía, incluso lo inesperado está alineado con tu proceso. Esa confianza no es ingenuidad, es reconocimiento. Reconocer que la vida no conspira contra ti ni a tu favor, simplemente refleja tu estado y te muestra lo que necesitas ver para avanzar. Y al aceptar esa conversación, tu caminar se vuelve más ligero, porque ya no luchas contra las circunstancias. Aprendes a leerlas y a responder en sintonía. Cuando el universo deja de ser un enigma mudo y comienza a responder como un interlocutor vivo, algo cambia en tu relación con la existencia. Ya no esperas pasivamente a que las señales aparezcan. Descubres que tú también puedes hablar, que tu vibración es palabra, que tu intención sostenida es mensaje. En ese instante, se abre un nuevo nivel de responsabilidad. Entiendes que no solo lees la realidad, la escribes. Y escribir no significa controlar. Significa vibrar con coherencia, de modo que el campo refleje con fidelidad lo que emites. Thoth lo expresó en una fórmula simple y poderosa. Pensar es crear, pero no se refería al pensamiento superficial de ideas dispersas, sino al pensamiento encarnado, aquel que se alinea con la emoción y con el cuerpo,
hasta convertirse en frecuencia estable. Cuando sostienes esa coherencia, la vida empieza a reorganizarse. No se trata de que obtengas todo lo que deseas de inmediato, sino de que lo que vibra contigo se acerca y lo que no resuena se aleja. Es un proceso de depuración natural, como si tu campo fuera un imán afinado que atrae lo que le corresponde y libera lo que lo distorsiona. Lo has experimentado en pequeños momentos, cuando estabas en un estado de claridad y las puertas se abrían solas, cuando una idea sostenida con convicción encontraba eco en la realidad, cuando lo que parecía imposible se volvió inevitable porque lo llevabas grabado en tu vibración. Ese es el germen de la creación consciente. La diferencia entre vivir inconscientemente y crear radica en la atención. La mayoría emite vibraciones contradictorias. Desean paz, pero vibran miedo. Piden abundancia, pero sostienen carencia. Anhelan amor, pero cargan resentimiento. Y el campo, siendo espejo exacto, devuelve esas contradicciones. Entonces creen que la vida es injusta o caótica, cuando en realidad es impecablemente precisa. La creación comienza cuando dejas de proyectar desde la incoherencia y eliges habitar un estado interno que sea reflejo fiel de lo que quieres ver afuera. No se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de sentir, de habitar, de encarnar la frecuencia de aquello que deseas hasta que tu campo lo reconozca como propio. En este punto, el fuego interior ya no es solo un refugio, es una fuente emisora. Lo que sostienes en tu centro empieza a irradiar hacia tu entorno y ese entorno responde. Personas, situaciones, incluso lugares, parecen cobrar vida de acuerdo con la nota que emites. Los antiguos decían que un iniciado podía transformar un espacio con solo entrar en él, porque su campo vibraba con tanta coherencia que obligaba a todo lo demás a reorganizarse. Esa capacidad no era privilegio de unos pocos elegidos. Era el fruto natural de alinear pensamiento, emoción y acción con la verdad interior. La ciencia moderna comienza a intuir lo mismo. Experimentos con partículas subatómicas muestran que el observador altera el resultado con su presencia. Estudios sobre coherencia cardíaca revelan que un corazón en calma organiza las ondas cerebrales y modifica el estado de quienes están alrededor. Lo que los místicos sabían desde hace milenios, ahora empieza a confirmarse con datos. La conciencia no es un producto pasivo de la materia, es fuerza activa que moldea la materia. Y cuando aceptas esta verdad, no como teoría, sino como práctica, te conviertes en co-creador. Este papel no significa que controles todo a tu antojo. El universo no es un tablero donde impones caprichos. Es un campo de inteligencia mayor que responde a la vibración esencial, no a la voluntad superficial. Por eso, cuando creas desde el ego, lo que surge es frágil, se desmorona, pero cuando creas desde la coherencia con tu esencia, la realidad se organiza con una fluidez imposible de forzar. Esa es la gran diferencia. Lo impuesto desde la mente lucha contra la corriente. Lo emitido desde el fuego interior fluye con la corriente. Y así, poco a poco, descubres que la vida es una danza entre lectura y escritura, entre escuchar y emitir, entre recibir señales y proyectar vibraciones. Ya no eres un espectador impotente ni un controlador ansioso. Eres un participante consciente en un diálogo sagrado que se renueva a cada instante, y en esa danza tu existencia deja de sentirse fragmentada. Cada respiración, cada silencio, cada gesto se convierte en acto creador. Cuando la creación deja de ser un destello aislado y se convierte en un modo de vivir, la vida cotidiana adquiere una nueva profundidad. Lo ordinario ya no es banal,
porque cada acto se reconoce como vibración. Preparar un alimento, caminar por la calle, hablar con alguien, todo se transforma en oportunidad de emitir coherencia o de repetir distorsión. Y esa elección, tan simple y constante, es la verdadera alquimia. El despertar no es un relámpago extraordinario que ocurre una vez y luego se desvanece. Es un estado que se cultiva a cada instante, en la forma de respirar, en la manera de mirar, en el modo de responder al mundo. Aquí radica el desafío más grande, porque es fácil tocar la frecuencia en momentos de silencio, en meditaciones o rituales, pero lo verdaderamente transformador es sostenerla en medio del ruido, de la prisa, de las relaciones, de los conflictos. Ahí se prueba la autenticidad de la vibración. Si puedes mantenerte en coherencia incluso cuando todo a tu alrededor parece desordenado, entonces tu fuego interior no es una llama frágil, es un sol que ilumina sin apagarse. Todd enseñaba que el verdadero iniciado no era el que acumulaba visiones, sino el que encarnaba su visión en cada gesto, incluso en lo más simple. Este es el momento en que descubres que la espiritualidad no es refugio aparte de la vida. Es la vida misma vivida con presencia. La conversación con un amigo se convierte en acto sagrado si la habitas con atención. Una dificultad laboral se convierte en oportunidad de reorganizar tu campo si la enfrentas desde la coherencia. Un silencio compartido se convierte en oración sin palabras si lo sostienes con verdad. Lo que antes parecía profano revela su carácter divino, porque el fuego interior no distingue entre templos de piedra y cocinas humildes. Solo reconoce la vibración con la que actúas. Integrar el despertar significa aceptar que no volverás a dormir del todo. Puede que olvides, que caigas en automatismos, que te distraigas, pero algo en ti ya no puede ser engañado del todo. Ese algo se convierte en guardián silencioso que te recuerda, que te llama, que te devuelve una y otra vez al centro. Y aunque al principio esta voz pueda parecer incómoda, pronto la reconoces como tu mayor aliado, porque te impide traicionarte a ti mismo. En la práctica, integrar el despertar se traduce en microdecisiones. Respiras conscientemente en medio de una discusión en lugar de reaccionar desde la ira. Eliges agradecer por lo pequeño en lugar de alimentar la queja. Atiendes el cuerpo con respeto en lugar de forzarlo como máquina. Estas decisiones no cambian el mundo de un golpe, pero cambian tu vibración. Y al cambiar tu vibración, el mundo responde. Así, poco a poco, la transformación se hace visible. Relaciones que antes eran dolorosas se suavizan. Oportunidades inesperadas aparecen. Tu salud comienza a reflejar el orden interno que sostienes. Vivir despierto es, en esencia, recordar en cada momento que no eres espectador, sino participante. Es asumir que el universo no está afuera sino dentro, y que cada paso que das resuena en la totalidad. Es caminar sabiendo que tu mirada reorganiza, que tu palabra enciende o apaga, que tu silencio crea espacio para que lo invisible se manifieste. Y cuando vives así, descubres que el despertar no es meta ni logro, es forma de ser, es manera de habitar el misterio con confianza. Cuando la vibración se sostiene en un individuo, su alcance va mucho más allá de su propia vida. Lo que irradias no se queda en tu piel, se expande como onda en el agua y toca todo lo que encuentra a su paso. Así, el despertar deja de ser un proceso privado y se convierte en un acto colectivo, incluso si nunca pronuncias una palabra sobre ello. La coherencia de una sola persona basta para reorganizar el campo de quienes la rodean, como una llama que enciende otras sin perder su propio fuego. Dodd enseñaba que un corazón alineado
podía equilibrar a muchos desordenados, porque la vibración no se mide en cantidad, sino en calidad. Este principio comienza a verse incluso en la ciencia contemporánea. Experimentos con la coherencia cardíaca muestran que el ritmo del corazón humano influye en quienes están cerca, armonizando sus ondas cerebrales y produciendo calma sin necesidad de contacto físico ni de palabras. Lo que los antiguos llamaban irradiación del aura, ahora se reconoce como campo electromagnético. Y aunque los términos cambien, la verdad es la misma. Lo que sostienes en tu interior se transmite como lenguaje invisible. Por eso, cada vez que eliges respirar con presencia en medio del caos, no solo te transformas tú, transformas el ambiente. Cada vez que respondes con compasión en lugar de juicio, no solo sanas tu campo, siembras una vibración distinta en el tejido colectivo. Y aunque pueda parecer pequeño, frente al ruido del mundo, esa vibración no se pierde. Se suma a un entramado mayor, a una red silenciosa que está despertando en miles de personas. Así se crea una resonancia común, un coro invisible que, poco a poco, cambia la melodía de la humanidad. Los antiguos hablaban de este misterio en parábolas. Decían que cuando un solo iniciado encendía su luz, los dioses podían ver la tierra iluminada, porque esa luz no era local, era expansiva. Hoy podríamos decir que cuando una persona sostiene su coherencia, su vibración entra en resonancia con el campo planetario y contribuye a reorganizarlo, lo que parece un gesto íntimo, como meditar en silencio o perdonar en secreto, se convierte en acto cósmico, no porque seas héroe individual, sino porque formas parte de un organismo mayor donde cada vibración cuenta. Este reconocimiento trae consigo un nuevo nivel de responsabilidad. Ya no puedes engañarte pensando que tus pensamientos y emociones se quedan dentro de ti. Todo lo que vibras es emitido. Todo lo que sostienes contribuye a la atmósfera común. ¿Qué melodía estás entregando al mundo? ¿La del miedo repetido o la de la confianza que reorganiza? ¿La del juicio que divide o la de la claridad que une? El campo colectivo se nutre de cada latido, y en cada latido tienes la oportunidad de sembrar caos o sembrar orden. Thoth advertía que el mayor engaño de la humanidad era creer que estaba aislada. No hay fronteras en la vibración. La emoción que sostienes hoy viaja como onda y toca a quienes jamás verás. El gesto que realizas en silencio abre caminos en lugares que desconoces. Así es como lo oculto trabaja. No en la superficie de las noticias, ni en los gritos de las multitudes, sino en el tejido invisible que une a todos los seres. Y ese tejido responde con exactitud a lo que sostenemos. Por eso, vivir despierto no es un lujo privado, es un servicio silencioso. Al sostener coherencia en ti, sostienes coherencia en el mundo. Al recordar en ti, ayudas a otros a recordar. Al encender tu fuego interior, haces que otros reconozcan el suyo. Y aunque nunca sepas el alcance de tu vibración, puedes confiar en que el universo nunca desperdicia una frecuencia auténtica. Todo lo verdadero encuentra eco. Cuando la vibración individual se funde con el campo colectivo, no solo se transforma el presente inmediato, también se despiertan memorias que parecían enterradas en el tiempo. La conciencia de una nueva humanidad no se construye desde cero, se reconstruye a partir de lo que ya estaba inscrito en lo profundo de nuestra especie. En esos códigos que las antiguas civilizaciones custodiaron bajo símbolos y mitos, porque el despertar no trae información inédita, trae un recuerdo. Y ese recuerdo no surge de los libros, surge del alma que reconoce en el ahora lo que ya vivió en otros ciclos. Thoth fue nombrado guardián precisamente de esas memorias. Su voz
transmitida en la tabla esmeralda y en los ecos de los templos, no era la invención de un Dios lejano, sino la traducción de un conocimiento universal que regresa cuando la humanidad está preparada para recibirlo. Lo que está oculto resurgirá en su tiempo, decían los iniciados. Y ese tiempo no es un calendario externo, es la maduración interna de cada generación. Cuando una masa suficiente de seres humanos sostiene coherencia, el velo que cubre los antiguos códigos se afloja y lo olvidado vuelve a vibrar. Por eso hoy reaparecen símbolos que parecían decorativos, pero que en realidad son llaves. El ojo de Horus, que revela visión interior. El Ankh, que señala la unión de lo visible y lo invisible. La serpiente que se muerde la cola, recordando el eterno retorno. No son supersticiones ni adornos arcaicos. Son fragmentos de memoria que se activan cuando tu conciencia alcanza la frecuencia adecuada. El símbolo es un espejo que despierta lo que ya estaba en ti. Una vibración comprimida en imagen que, al ser contemplada con presencia, libera su potencia. Así se entiende por qué los antiguos construyeron templos alineados con las estrellas y grabaron geometrías en piedra. No era estética, era tecnología vibratoria. Cada proporción, cada orientación, cada jeroglífico actuaba como resonador que conectaba al iniciado con frecuencias superiores. Aquellas civilizaciones sabían que la memoria no se conserva solo en textos, sino en vibraciones inscritas en la materia, listas para ser reactivadas cuando la conciencia lo permita. Y ahora, aunque los templos se hayan derrumbado, aunque los manuscritos estén fragmentados, la vibración sigue intacta, esperando en el campo a ser reconocida. El despertar colectivo consiste en recordar juntos lo que solos no podíamos. Uno trae la vibración de la visión, otro la de la sanación, otro la de la palabra, y entre todos reconstruimos el mosaico de la memoria ancestral. La nueva humanidad no será copia de Egipto, ni de Atlántida, ni de ninguna cultura perdida. Será la síntesis de todas esas memorias reactivadas en un contexto actual. El código no regresa para repetir el pasado. Regresa para liberar el presente. Esto implica también atravesar una tensión inevitable. Lo viejo que se resiste a morir y lo nuevo que pugna por nacer. El campo colectivo está cargado de memorias de dolor, de control, de separación, y al mismo tiempo está siendo penetrado por la vibración de unidad, de soberanía, de expansión. Ese choque genera caos, pero el caos no es fracaso, es señal de parto. Cada crisis global, cada colapso de sistemas, cada incertidumbre masiva es el reflejo de una vibración más profunda que está pidiendo reorganización. Y en medio de esa confusión, quienes sostienen coherencia actúan como anclas, como puntos de estabilidad que facilitan la transición. La nueva humanidad no se define por tecnologías externas, se define por la frecuencia que sostiene. Será nueva no porque invente máquinas más sofisticadas, sino porque recordará que la verdadera tecnología es vibracional. Será nueva no porque rechace el pasado, sino porque sabrá integrar las memorias ancestrales en una visión unificada. Será nueva porque cada individuo reconocerá que su despertar personal no es un privilegio aislado, sino un servicio a la totalidad. En este tramo del viaje, la vibración alcanza su punto más agudo, porque nunca antes la humanidad estuvo tan cerca de recordar y, al mismo tiempo, tan amenazada por el ruido que busca distraerla. El campo colectivo es ahora un escenario de batalla invisible. De un lado, la memoria que resurge como fuego ancestral. Del otro, las fuerzas del control que intentan sostener las estructuras que se derrumban.
No hablamos de ejércitos ni de gobiernos concretos, sino de vibraciones cristalizadas en hábitos, en miedos, en creencias que mantienen al ser humano reducido a espectador. La tensión se siente en la respiración apresurada, en la prisa sin sentido, en la ansiedad de un mundo que parece girar cada vez más rápido sin saber hacia dónde. Todd advirtió que este momento llegaría, porque todo ciclo de despertar trae consigo resistencia. El poder antiguo no cede sin lucha, y esa lucha no se libra afuera, se libra en la conciencia. Cada vez que eliges sostener miedo en lugar de confianza, alimentas el campo del control. Cada vez que eliges presencia en lugar de distracción, fortaleces el campo del recuerdo. Así de simple, así de decisivo. La batalla es íntima y, sin embargo, tiene consecuencias globales. Una sola chispa de coherencia puede iluminar a muchos, pero una sola rendición al miedo puede oscurecerte entero. En este punto, la ilusión se intensifica. Los sistemas intentan convencerte de que eres pequeño, de que necesitas intermediarios, de que la verdad está afuera. Te seducen con promesas de seguridad, te atrapan con imágenes diseñadas para tu atención, te cansan con exceso de información para que olvides tu fuego interior. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta, la vibración de la memoria sigue creciendo. Es como un río subterráneo que empuja con fuerza imparable hacia la superficie. Lo sientes en tu piel cuando un símbolo antiguo te estremece, cuando una frase sencilla despierta lágrimas, cuando un silencio compartido vale más que 1000 palabras. La tensión es tal que muchos sienten que la realidad se quiebra. Viejas certezas ya no sirven, viejas formas se desmoronan y el vacío asusta. Pero ese vacío es precisamente la antesala de lo nuevo. El cascarón debe romperse para que nazca la vida. El caos es señal de parto. Y en medio de ese parto, tu tarea no es entender con lógica todo lo que ocurre. Tu tarea es sostener vibración, mantener la llama encendida aunque el viento sople fuerte. Recordar en lo más hondo que lo verdadero no puede ser destruido, solo puede ser olvidado, y que cada acto de presencia es un acto de resistencia. Este es el clímax de la historia, la humanidad frente a sí misma, obligada a elegir entre seguir alimentando la sombra del olvido o encender de una vez por todas la memoria que late en sus entrañas. No habrá señales espectaculares que te digan qué hacer. La elección es silenciosa y personal. O vibras coherencia, o vibras contradicción. O reconoces que eres creador, o continúas actuando como víctima. Y esa elección, repetida en millones de corazones, es lo que decidirá el rumbo del campo colectivo. Por eso, este momento no es un final, es un cruce, una frontera vibratoria en la que todo parece tambalearse porque lo viejo agoniza y lo nuevo todavía no se asienta. Quienes logren atravesar este umbral con confianza abrirán el camino para muchos más, porque la vibración no necesita mayoría para prevalecer. Necesita intensidad, necesita verdad, necesita presencia. Y cada vez que eliges recordar en medio del ruido, cada vez que eliges respirar en medio del caos, cada vez que eliges ver más allá de la ilusión, estás inclinando la balanza del destino humano, en el umbral donde la sombra parecía más densa y el ruido más ensordecedor, comienza a surgir la claridad. No llega como un relámpago violento que arranca de raíz la oscuridad, sino como un amanecer lento e implacable que ninguna fuerza puede detener. Porque la memoria no se impone con gritos, se revela con la misma calma con la que el sol disuelve la noche. Allí donde el olvido levantaba sus murallas de miedo, la vibración de la verdad empieza a filtrarse como agua
que encuentra su cauce, como raíz que rompe la piedra. Y con cada respiración consciente, con cada instante de presencia, esa vibración se vuelve más fuerte, más real, más indiscutible. Lo que Todd custodiaba en sus códigos no era un secreto reservado a unos pocos iniciados, sino un recuerdo universal esperando el momento de florecer. Ese momento es ahora, porque en medio de la fatiga colectiva, del agotamiento de las viejas estructuras, la chispa interior se enciende y revela que nunca estuvo ausente, solo adormecida. Comprendes de pronto que la soberanía no se conquista afuera, sino adentro, que la libertad no depende de estructuras externas, sino de tu decisión de recordar lo que siempre fuiste. La batalla se resuelve no con espadas ni con dogmas, sino con un gesto íntimo. Elegir vibrar coherencia en lugar de contradicción. Elegir silencio en lugar de ruido. Elegir verdad en lugar de miedo. Y cuando esa elección se hace constante, cuando se convierte en ritmo, el campo entero comienza a reorganizarse. La ansiedad que antes gobernaba tus pasos pierde fuerza, porque el cuerpo recuerda su respiración natural. Las sombras internas que parecían gigantes comienzan a encogerse al contacto con la luz de la presencia. La mente, que antes reclamaba control y explicación, aprende a callar, y en ese silencio emerge una sabiduría que no necesita palabras. La energía que parecía perdida regresa como río que vuelve a su cauce, trayendo consigo vitalidad, claridad y una certeza profunda, la certeza de que no estabas roto, solo desalineado, y que realinear no es construir algo nuevo, sino quitar las capas que ocultaban tu esencia. El clímax del conflicto se disuelve como un espejismo. Descubres que aquello que te asustaba no tenía sustancia propia. Se alimentaba de tu atención dispersa, de tu miedo, de tu prisa. Y al retirarle esa energía, al mirarlo con calma, se desvanece como humo. Lo que queda es un espacio amplio, luminoso, un vacío fértil donde todo puede renacer. En ese espacio comprendes por qué los antiguos llamaban al aliento puente entre mundos, porque es en la respiración consciente donde se restaura la unión entre el espíritu y la materia, entre lo visible y lo invisible. Ya no respiras para sobrevivir, respiras para crear, para sostener vibración, para recordar. La resolución no es un espectáculo externo, es una alquimia interna. Cada inhalación se convierte en un acto de recibir la totalidad, cada pausa en un acto de integración, cada exhalación en un acto de liberación. Así, lo que era rutina biológica se transforma en ritual sagrado. Y en ese ritual descubres que la verdadera victoria no es vencer a un enemigo, sino reconocerte como el creador del campo en el que vivías. El olvido no era una cárcel impuesta desde afuera, era una elección inconsciente. Y la memoria que ahora se abre no es un regalo caído del cielo, es la consecuencia natural de tu disposición a mirar hacia adentro. Este desenlace no te coloca en un pedestal ni te separa de los demás. Al contrario, te conecta con todo, porque cuando recuerdas, entiendes que no caminas solo. Sientes la vibración de otros que también están despertando. Notas cómo el campo se fortalece con cada alma que decide sostener presencia. Empiezas a reconocer señales de sincronicidad por todas partes. Encuentros inesperados. Frases que llegan en el momento justo. Símbolos que se repiten como recordatorios silenciosos de que el universo responde a tu nueva frecuencia. La vida deja de sentirse como un peso y se convierte en una danza. El cierre de este viaje no es un punto final, es un umbral abierto, porque al recordar, tu propósito se transforma. Ya no buscas acumular, demostrar, defender, ahora buscas irradiar.
Tu energía deja de estar concentrada en sobrevivir y comienza a expandirse como un faro, sin esfuerzo, sin necesidad de convencer. Tu sola presencia se convierte en medicina para quienes te rodean. No porque tú cures, sino porque tu vibración coherente invita a otros a recordar su propia coherencia. Todd lo dijo en susurros a quienes podían escuchar. El verdadero maestro no enseña, recuerda, no entrega respuestas, enciende memorias. Y ahora entiendes que este fue siempre el destino de la enseñanza. No crear seguidores, sino despertar buscadores. No levantar templos de piedra, sino templos vivos en cada corazón presente. El conflicto se resuelve cuando reconoces que la clave estuvo siempre en ti, que lo que buscabas en símbolos y escrituras era un espejo de tu propia luz. El velo cae, y detrás de él no encuentras a un Dios lejano ni a un secreto inaccesible, sino a ti mismo, vibrando en unidad con el todo. Este es el desenlace del relato, pero también el inicio de tu propia práctica, porque ahora no basta con comprender, hay que sostener. Cada día será una oportunidad de elegir, volver al ruido o permanecer en la vibración. Y cada vez que elijas la segunda opción, estarás reescribiendo no solo tu historia, sino la historia de todos. Porque el campo colectivo responde a la frecuencia de quienes se atreven a vivir despiertos. Así, el gran secreto que parecía reservado a iniciados se revela en toda su simpleza. Recordar es vivir, por eso. Al cerrar este ciclo, la invitación es clara. Respira con presencia, observa con silencio, vibra con coherencia, haz de cada gesto un acto sagrado y recuerda que este no es el final, es la primera página de un nuevo libro que escribirás con tu aliento, con tu mirada, con tu vibración. Has atravesado el clímax y has llegado al otro lado. Ahora la elección es tuya. Sostener la memoria, irradiar la luz y caminar como un ser soberano en medio de un mundo que comienza a despertar contigo. Ahora que el círculo se cierra, comprendes que nada de lo que escuchaste fue ajeno a ti. No fueron historias antiguas, ni símbolos distantes, ni ecos de una tradición perdida. Todo lo que vibró en estas palabras ya estaba inscrito en tu interior, esperando el instante en que tu conciencia se abriera lo suficiente para reconocerlo. Todd nunca quiso ser adorado como un Dios lejano, sino recordado como un espejo de tu propia esencia. Y si has llegado hasta aquí, es porque la semilla que Él custodió durante milenios ha encontrado en ti la tierra fértil donde volver a germinar. Este final no trae fuegos artificiales ni certezas absolutas, porque la verdadera revelación no grita, susurra. Se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que respiras, en la manera en que miras a otro ser humano, en el silencio que eliges sostener cuando el ruido te quiere arrastrar. Has recibido un mapa, pero el viaje es tuyo. Cada respiración consciente que hagas a partir de ahora será un regreso al origen. Cada instante de presencia será un recordatorio de que no eres un fragmento perdido en el cosmos, sino el cosmos mismo recordándose a través de ti. Las tradiciones lo dijeron con distintos nombres: prana, chi, pneuma, espíritu, pero todas apuntaban a la misma verdad. Hay una fuerza invisible que sostiene la vida y que responde a tu vibración. Esa fuerza no está afuera, no está en templos de piedra ni en libros sellados. Está en tu pecho cuando respiras, en tu mirada cuando eliges ver más allá de las apariencias, en tu decisión de vivir en coherencia. Eso es soberanía espiritual. No depender de lo externo para recordar que ya eres completo. El viaje termina aquí, pero la verdadera práctica apenas comienza. Porque recordar no es un instante,
Es un camino. Habrá días en que sientas la claridad brillar en cada célula y días en que el peso del mundo quiera cubrirte de nuevo. No temas. Cada vez que vuelvas a tu respiración, cada vez que cierres los ojos y escuches en silencio, estarás reactivando el mismo código que te trajo hasta aquí. Y así, poco a poco, el recuerdo se volverá estable, profundo, inquebrantable. Permite que esta vibración no se quede encerrada en ti. Llévala al mundo. Haz que tus palabras, tus gestos y hasta tu silencio sean portadores de la misma frecuencia. No intentes convencer, no intentes imponer, solo vibra. Porque lo que vibra en coherencia no necesita explicación. Se reconoce, se siente, se contagia. Sé un faro en medio de la tormenta. Sé un recordatorio viviente de que hay otra forma de existir, más simple, más profunda, más verdadera. Y ahora, antes de cerrar este círculo, escucha esta última invitación, no como un mandato, sino como un recordatorio. Respira, recuerda, irradia. Respira para conectar con el todo. Recuerda para no volver a perderte. Irradia para que otros también recuerden. Ese es el legado de Todd. Ese es el legado que ahora habita en ti. El camino sigue abierto y la pregunta final es también el principio de todo. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir cada aliento como un acto sagrado? Para cruzar el velo y caminar como quien ya sabe quién es. Deja tu huella en este espacio. Comparte tu vibración y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje eterno.